escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a Buenas noches. Si se le escucha, pastor. Ya, listo, entonces. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar este tiempo. Muy bien, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí reunidos con cada uno de ustedes. Y
que sea un tiempo en el cual podamos aprender algo más de la historia de la iglesia, ¿no? Y que esto también nos siga animando a poder afirmar nuestra fe, a poder brindar nuestro servicio a Dios. Hoy vamos a ver acerca del desarrollo interno de los cristianos, pero no sin antes vamos a orar todos juntos. Padre, te damos las gracias en esta hermosa noche por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí juntamente con nuestros hermanos para poder continuar, Señor, con las enseñanzas. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que podamos, Señor amado, aprender, conocer más de tu historia, Señor amado, y que podamos también aprender de los errores, sacar lecciones, y que podamos ser esa iglesia que ha sido renovada por tu sangre preciosa, seamos esa iglesia relevante a las necesidades en el tiempo de hoy. Maravilloso Dios, ayúdanos, Padre bendito, a cada día ser esa iglesia correcta, esa iglesia, Señor, agradable delante de ti, maravilloso Dios. Gracias por esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca del desarrollo interno del cristianismo. Esta es nuestra última clase. Ya, en nuestra última clase, la siguiente semana vamos a tener examen y les voy a mandar el examen por WhatsApp. Ya, las preguntas por WhatsApp. Entonces, esperamos poder haber tenido un tiempo en el cual podamos haber aprendido juntos algo de las cosas de Dios. Vamos a hablar acerca del desarrollo interno del cristianismo. ¿Cómo se desarrolló el cristianismo internamente, ¿no? Hablando del círculo interno, ¿no? Cómo se desarrolló el cristianismo, los cultos, las actividades que se llevaron a cabo, qué cosas comenzaron a efectuarse dentro del ambiente cristiano. Vamos a ver algunas dos fases principales del desarrollo del cristianismo. Voy a irme ayudando acá con un material que elaboramos. Dos fases principales del desarrollo del cristianismo. Primero es poder comprender bien la historia interna del cristianismo, ¿no? Es necesario reconocer que en su desarrollo la nueva religión pasó por dos distintas etapas, designadas como cristianismo primitivo y catolicismo antiguo. Entonces, dos etapas, ¿no? Cristianismo primitivo y catolicismo antiguo, ¿verdad? Muy bien. Aquí también podemos ver, en la primera etapa vemos que el cristianismo se componía de pequeñas congregaciones retiradas del mundo, esperaban, su enfoque de ellos era esperar la venida del Señor, era su énfasis en su predicación, en su visión, en su trabajo. Ellos estaban expectantes, esperando la venida del Señor. Y siempre su mensaje era acerca de la venida del Señor, la cual creían eminente, ¿no? Que era inminente. Sus ideas doctrinales carecían de formas rígidas, ¿no? O sea, no tenían formas demasiado rígidas, sino que pues que eran flexibles, y su vida congregacional no tenía mucha reglamentación, ¿no? Muchas normas, muchas reglas no había, ¿no? Sino simplemente era dominada por el Espíritu Santo. Entonces ellos buscaban de una manera genuina a Dios, de una manera sencilla a Dios, y ellos buscaban la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y eran motivados por la inspiración del Antiguo Testamento, los dichos del Señor transmitidos oralmente y los de los primitivos profetas cristianos, ¿no? Entonces vemos ahí la primera fase, vemos cómo se desarrolló el cristianismo primitivo, ¿no? O sea, la iglesia era muy sencilla, no había muchas normas, no había muchos reglamentos, no era demasiado rígida,
para poder ser parte de la iglesia cristiana. No existía eso, ¿no? Simplemente era que alguien recibiera a Cristo en su corazón, pasara por las aguas del bautismo y llegaba a ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría. Pero ya en el año 200 más o menos, ya las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Ahora ya no existe, ya no existe esa iglesia primitiva que era sencilla, que buscaba la dirección del Espíritu Santo, que su mensaje, su énfasis era la venida del Señor, donde ellos estaban expectantes de la venida del Señor. Ellos vivían su vida como si el Señor fuese a venir mañana, buscaban prepararse, estar a cuentas con el Señor. Ahora ya eso pasó, digamos, hacia la historia. Y ahora empieza una nueva etapa en la iglesia, más o menos en el año 200, ¿no? La vida de la congregación estaba ya más reglamentada por disposiciones fijas, ¿no? Ya habían sacerdotes ya, y cultos, ¿no? De una manera ya más formal, ya con normas. Los cultos ya tenían ciertas normas para llevarse a cabo, ya el sacerdote ya era el que ordenaba, daba pautas, ¿no? Y reglamentos que comenzaron a darse en la vida congregacional, ¿no? Otra cosa que también podemos ver, que ya comienzan a establecerse categorías de cargo, ¿no? En la iglesia. ¿Ya? Entonces, y ahora las personas que querían ser parte de la iglesia ya no solamente tenían que haber sido bautizados, ¿no? Haber recibido a Cristo y haber sido bautizados, sino que ahora ya comienzan a darse otras normas para que la persona pueda ser aceptado en la iglesia o pueda llamarse cristiano dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces comienzan a darse otras normas. Muy bien, entonces ahí vemos esas dos fases, ¿no? La primera fase que vimos, ¿no? Acerca del cristianismo primitivo, y ahora la otra fase es el catolicismo antiguo, ya más o menos en el año 200, ¿no? Ya se vuelven los cultos más rígidos, hay más normas, ya no buscaban ahora ya no buscaban la dirección del Espíritu Santo, ahora su enfoque ya no era pues la venida del Señor, ahora ya más estaban enfocados en normas, en costumbres que ellos mismos establecían y que ahora el sacerdote era el que tenía el control de la iglesia local, ¿no? De cada culto. Muy bien. Otra cosa también que vamos a ver es acerca del origen de la iglesia, ¿no? El origen de la iglesia. Aquí dice, no es posible seguir en detalle esa transformación del cristianismo primitivo en catolicismo antiguo, ¿no? Ahora empieza la lucha con las tendencias gnósticas. Tuvo una gran influencia en la formación eclesiásticas rígidas. Se entiende por gnosticismo una tendencia religiosa que había surgido ya antes de Jesús. O sea, el gnosticismo es más que todo como una doctrina filosófica, pero es como algo sectario, es una religión sectaria, ¿no? Pero ya se había establecido antes de Jesús y era una mezcla de religiones de Asia Menor, ¿no? Esta tendencia trataba de adueñarse ahora del cristianismo para transformarlo en otra nueva religión de misterios por medio de la fusión con toda clase de elementos extraños. Las iglesias sentían claramente lo exótico de esta ideología. Por eso apartaron el gnosticismo como movimiento hereje y se pusieron de acuerdo sobre lo que sería necesario para la fe cristiana. Entonces, ahora en la iglesia comienza a querer introducirse el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es una ideología
totalmente errada. La palabra gnosis viene de conocimiento, significa conocimiento. Es una mezcla de ideologías, una mezcla de filosofías, ya, que provienen de Asia Menor, ¿no? Donde hay algunos, digamos así, fundadores de esa ideología, que aquí los tenemos, algunos, personajes que eran líderes de esa doctrina. Tenemos a Valentín y a Marción, ya, ellos eran líderes, destacados espirituales, ya. Entonces, ellos trataban de difundir el hechizo, ya, el hechizo de su culto brillante por encanto misterioso y por su pretensión de transmitir en los inicios de la gnosis. Entonces, a ver, para explicar. Entonces, ellos más se inclinaban por las cosas misteriosas, ya, los hechizos, y era una mezcla, como le digo, de filosofías y creencias, ya, extraídas de otras religiones de Asia Menor. Entonces, ellos hacían una mezcla. Los gnósticos, tal vez les dije, que tenían pensamientos muy claros. Ellos creían que la carne era mala, ¿no? Ellos creían que la carne era mala y que lo único bueno era el espíritu. Entonces, ellos hacían algunas acciones donde se flagelaban el cuerpo. Creían que la carne era mala y se flagelaban el cuerpo. Ellos creían que Jesús no se hizo hombre, que Jesús se disfrazó de hombre, ¿no? Y esas creencias fueron tratando de introducirse en la iglesia, pero los hombres de Dios se dieron cuenta y decidieron apartar esa ideología de la fe cristiana. Pero al comienzo, de una u otra manera, estaba influenciando en la fe cristiana, ¿no? Usaban bastantes elementos de la mitología pagana, ¿no? Dejaban a un lado el valor indispensable del cristianismo, tal vez como la unidad de Dios. Entonces, ellos no creían en la unidad de Dios. Ellos no creían en la Trinidad, ¿no? Tres personas distintas en un solo Dios en esencia. Ellos no creían en eso, ¿no? Entonces, otras cosas también que ellos no consideraban el Antiguo Testamento. Ellos no creían en la unidad de Cristo, ¿no? Que Dios y hombre a la vez, ¿no? Sino que ellos creían que Cristo solamente era Dios, pero que no era hombre, que nunca se hizo hombre, ¿no? Y de ahí viene a lo mejor también cuando el apóstol Juan dice, aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne y sangre no es de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba introduciéndose el gnosticismo allí, ¿no? Tratando de negar la humanidad de Cristo, tratando de creer que Cristo no se hizo hombre, porque Dios no puede haberse hecho humano. Muy bien. Otra cosa que podemos ver aquí también acerca de la constitución de la iglesia, ¿no? Miremos los comienzos de la iglesia. En las congregaciones más antiguas poseían la influencia determinante los predicadores de la palabra de Dios o portadores del Espíritu Santo. Los apóstoles, profetas y maestros, como dice Corintios 12:28. Estos oficios eran carismáticos, es decir, dependían de un don gratuito y no de alguna institución humana. No pertenecían a las congregaciones particulares, sino a la iglesia en general. Muy bien, alguito ahí, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que estas personas recibían el don por vocación, es decir, que eran llamados por Dios, que ese llamado o ese ministerio, como decimos hoy, había sido dado por Dios.
¿no? Era una gracia que había sido dado por Dios. Entonces, no eran maestros porque yo quería ser maestro, no eran pastores o profetas o apóstoles porque ellos querían ser profetas o apóstoles, sino que era un llamado de Dios. Entonces, ellos atendían ese llamado, a esa gracia para poder participar en ese ministerio. Entonces, no era algo que era establecido por una institución humana. Eso era en los comienzos, ¿ya? Eso era en los comienzos. Otra cosa que dice, en las congregaciones particulares faltaba en la primera década de la Constitución una constitución fija y elaborada, pero existían ya comienzos para ello. Habían ciertos servicios que eran efectuados por determinadas personas. El culto de la sala de reunión, las vigilias en las reuniones, el cuidado de las Santas Escrituras y la correspondencia. Los hombres que estaban encargados de estas tareas son llamados en las cartas del apóstol Pablo presidentes. En primera de Tesalonicenses 5:12, el apóstol Pablo llama a estas personas que se encargaban del culto, del servicio, de la lectura, del desarrollo de ese culto, se le llamaba presidentes, ¿ya? Ocasionalmente también superintendentes, ¿ya? Y también habían ahí diáconos, ¿verdad? Como dice en Filipenses 1:1 y en Hechos 20:17, que los diáconos, ya vemos en Hechos, ¿no? Cuando se eligieron a los diáconos se encargaban de dedicarse al servicio, a atender a las mesas, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, de servir, ¿no? Entonces los diáconos más o menos desarrollaban ese ministerio, ¿no? De servicio, encargado a las personas más necesitadas. Es lo que podemos ver. Pero otra cosa que también podemos ver aquí, ya, es que también da un giro todo eso. Todo esto. Entonces luego ya se vuelve más jerárquico. Ya no es algo donde uno recibe el llamado de parte de Dios, el ministerio que Dios lo da, sino que ahora ya es más institucional. Ahora ya hay una orden institucional que determina ya quién es, ya no, digamos así, el superintendente o presidente, ¿no? Por llamado, por vocación, sino ahora ya se nombra, ¿no? Y a esa persona se le llama obispos. Entonces, miramos así. Entonces, en la constitución congregacional de la iglesia antigua católica, mientras antes el espíritu era el que gobernaba, ¿no? La vida congregacional, ¿no? Tenía poca importancia los funcionarios. Los funcionarios más o menos desarrollaban un trabajo de servicio más que jerárquico, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, su servicio era más, valga la redundancia, era más de servir, ¿no? Pero ahora ya con esta institución de la iglesia antigua católica ya era más jerárquico, ya era más una posición, ya era más alguien que buscaba ya tener el poder, tener el control, ya dominar, ¿no? Ya no era donde yo recibía la vocación para servir, para ayudar, ¿no? Para atender, sino ya ahora era totalmente diferente, ¿no? Entonces ya hay un cambio totalmente, ¿no? Un giro total, ya. Entonces, más o menos eso se da en el año 115, ¿ya? Y en el año 150, donde se le da importancia al episcopado, ¿ya? Al episcopado. Muy bien. Ya, entonces, ahora pues hay un giro total, como le estaba diciendo, ¿no? Ahora existe el servicio por llamado, por vocación, sino ahora ya pues se nombra sacerdotes, obispos, ya por esta institución del episcopado.
Muy bien, otra cosa que también nosotros podemos ver aquí, ¿ya? Que ahora se transformó en una disposición legal definida. Entonces, ahora el obispo, ¿ya? Aparte del obispo y los presbíteros, existían en cada iglesia diáconos, casi siempre en número de 7, funcionarios encargados del cuidado de los pobres que ya hemos dicho, ¿no? Muy bien, el cargo episcopal alcanzó el dominio absoluto, ilimitado sobre los creyentes. El obispo era considerado como el reverendo, ¿ya? Padre de los cristianos. Escuche bien, el obispo era considerado como el reverendo, padre de los cristianos, ¿ya? Era considerado padre de los cristianos, el sucesor de los apóstoles, el vicario de Cristo y aún de Dios. Las iglesias veían en sus obispos maestros infalibles, o sea, los veían como maestros que no podían equivocarse, ¿ya? Casi como semidios, ¿no? Que no podían equivocarse, digamos así. Y lo veían como mediadores entre Dios y los hombres, que llevaban a estos a comprender los misterios divinos, sacerdotes de sacrificios y jueces de la congregación, a quienes estaban confiadas las llaves del cielo. O sea, los obispos podían darle entrada a quien ellos querían y también no darle entrada a quien ellos no querían, ¿no? Entonces, ellos, digamos así, casi como semidioses, ¿no? Personas infalibles y todo eso, ¿no? El servicio de presidente se había transformado en una dignidad religiosa exaltada hasta lo sumo. Entonces, ya no era el presidente que se encargaba solamente de dirigir el culto, de dirigir el servicio, sino ahora eran reemplazados por los obispos y los obispos ahora eran exaltados hasta lo sumo, ¿no? Aquellas personas que tenían la autoridad, tenían la llave del cielo, vicario de Cristo, lo veían como mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, realmente se fueron a un extremo. Entonces, ya era más jerárquico, es lo que era muy claro, no era más jerárquico ya. Entonces, ahora ellos tenían la llave del cielo, ellos ya eran los representantes de Cristo, los maestros infalibles. Entonces vemos ahí una clara actitud jerárquica, ya no de servicio, ya no de vocación, sino ahora más de posición, en busca de poder. Creo que ahí vemos que en esa etapa de la iglesia ya no había una guía del Espíritu Santo, ¿no? Ahora estaba todo institucionalizado. Ahora todo ya era jerárquico. Ahora ya no había vocación de servicio por amor a Dios, no, sino ahora ya había más posición, buscar de poder, controlar todo, dominar, ¿no? Y el obispo tenía la capacidad para poder dominar en esa iglesia en particular. Muy bien. Una consecuencia del aumento del poder episcopal, sobre todo de la aceptación del concepto sacerdotal, fue la separación entre el clero y los laicos. Le voy a leer aquí algo. La condición especial de los clérigos se fundaba en la solemne ordenación o consagración al entrar al cargo. Según el concepto católico, esta ordenación concede en un carácter imborrable. Es decir, el clérigo no pierde su dignidad, ¿no? El clérigo, los obispos, ¿no? No pierden su dignidad. Aun cuando cayeren en pecado mortal, se le puede ser vedado de ejercer su oficio, pero no puede volver a ser laico. Además de los cargos de obispo, presbiterio y diácono, se congregaron en el siglo III una cantidad de cargos inferiores. Subdiáconos, acólitos, acompañantes del obispo,
exorcistas, lectores. Esos fueron otros cargos que se dieron. Pero aquí vemos que el obispo, ¿ya? El obispo podía pecar y ellos solamente podían velarlo, pero no podía ser laico, ¿no? Entonces, ¿qué es laico? Era una persona que supuestamente se le consideraba laico a alguien que no había sido preparado, que alguien que no había estudiado, que no había sido, digamos, qué sé yo, llevado ciertas normas que se le daba a la iglesia y ciertos estudios y ciertas cosas para que puedas pertenecer al clero, ¿no? Entonces a ellos se les excluía y se les consideraba laicos, ya se les excluía. Entonces, y ser laico era como rebajarse. Entonces, por eso dice, por más que peque, no podía ser laico. Él sí podía ser vedado por un tiempo de su cargo, pero no podía llegar a ser laico. Era una humillación. Muy bien. Ahora, constitución de la congregación de la antigua iglesia aquí. Dice, mientras el Espíritu gobernaba la vida congregacional, tenía poca importancia los funcionarios de las congregaciones particulares. Pero al desaparecer los oficios carismáticos de la época post-apostólica, adquirió más importancia y una forma más rígida de la constitución de la congregación en particular. El cargo episcopal alcanzó el dominio absoluto y limitado sobre los creyentes. El obispo era considerado como el reverendo padre de los cristianos. Eso es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Muy bien. En la iglesia, en el siglo XIII, se afirmó también la fusión de la iglesia entre sí. Se formaron las provincias eclesiásticas correspondientes a lo del Imperio Romano. Se hallaba a la cabeza de los obispos de las provincias el metropolita u obispo de la capital provincial eclesiástica. Se formaron los grandes patriarcados de Constantinopla, Alejandría y Antioquía, a los cuales se agregó en el 451 el pequeño patriarcado de Jerusalén. En Occidente surgió el papado romano, como vemos hoy en día, ¿no? Para considerar los asuntos eclesiásticos, se reunían los obispos regularmente en sínodos o concilios, como hemos visto la tarea, ¿no? Cuyas resoluciones eran consideradas como inspiradas por el Espíritu Santo. Desde el reconocimiento de las iglesias por Constantino, existieron también, además de los sínodos provinciales o concilios provinciales, sínodos imperiales o ecuménicos, ¿no? Ecuménicos estaba hablando generales o, digamos así, mundiales, ¿no? De diferentes lugares. Se quiere decir que todo el mundo habitado eran convocados por el emperador y cuyas resoluciones se transformaban en leyes del imperio al recibir la confirmación imperial. Ahí vemos lo que son pues los concilios, ¿no? En la tarea que dejamos. Entonces, ahí vemos claramente que se busca establecer una iglesia general, ¿no? Y es ahí donde se forman lo que son los concilios, ¿no? Los concilios ecuménicos, donde trataban de reunir a todos las iglesias del mundo antiguo, ¿no? Y eran convocados por el emperador, ¿no? Para discutir algunos temas, y lo que aprobaba el emperador era una ley del imperio, ¿no? Se establecía como ley del imperio. Muy bien. Disposiciones rituales, ya, el arte eclesiástico antiguo. Muy bien, miremos algunas disposiciones. El bautismo y los catacúmenos, y los catacúmenos, ¿no?
La persona para ser admitida, como decía al comienzo, para ser admitida en la iglesia, ya necesitaba pasar por el bautismo. En la iglesia primitiva, solamente la persona tenía que pasar por el bautismo y ya se convertía en un creyente, digámoslo así, o de una manera formal, ya se establecía como un creyente en la iglesia. Ahora se le llama, por ejemplo, un miembro pleno, ¿no? Alguien que pasó por el bautismo, alguien que ha sido casado, que pasó por el bautismo. Entonces, actualmente se le considera miembro pleno. Pero a los que no han sido bautizados, los que congregan pero no han sido bautizados, se les considera catacúmenos, ¿ya? A estas personas que no han sido bautizados. Muy bien, poco a poco fue rodeado este acto solemne en un ritual complicado. Desde los comienzos fue considerado como un sacramento, ¿ya? Entonces el bautismo era un sacramento, es decir, un medio de transmitir poderes sobrenaturales. Durante toda la antigüedad se efectuaba en general solamente el bautismo hasta el fin de sus vidas. Dice, aquello que se había convertido en cristianismo, al cristianismo, pero aún no había recibido el bautismo, era llamado catacúmeno, como estaba diciendo, ¿no? Estos eran considerados como cristianos, pero no tenían, por ejemplo, el derecho de participar en la Santa Cena, ¿ya? Entonces, los miembros catacúmenos no tienen el derecho o no tenían el derecho de participar en la Santa Cena. Actualmente, algunas iglesias, a las personas que no han sido bautizadas no les hacen participar de la Santa Cena. Pero hay iglesias que sí hacen participar a la gente en la Santa Cena, ¿no? El bautismo es un sacramento, es una ordenanza dada por el Señor. Las personas que hemos entendido la vida cristiana y que realmente pues hemos abierto nuestro corazón a Jesús, pues vamos al bautismo, ¿no? Como un acto de obediencia, que a lo mejor su pastor ya les ha enseñado más o menos cómo es. Pero el bautismo no salva, ¿no? El bautismo no te lleva al cielo, pero el bautismo es un acto de fe, es un acto de obediencia. Lo que te lleva al cielo es la obediencia a Dios. Entonces, pero el bautismo es un símbolo donde la persona muere para el mundo al ser sumergido en el agua, y al salir del agua, él empieza una nueva vida para Cristo, ¿no? Y él resucita con Cristo para una nueva vida. Entonces, las personas que no han sido bautizadas en algunas iglesias se les consideran miembros catacúmenos. Asamblea maneja esos términos, ¿no? Asamblea maneja esos términos. Miembros catacúmenos. Yo no sé si en su iglesia participan en la Santa Cena los que no han sido bautizados. Al menos en la Biblia no dice que los que no han sido bautizados no pueden participar de la Cena del Señor. Pero yo creo que es necesario que las personas pasen por el bautismo. Nosotros no nos oponemos, bueno, personalmente en nuestra iglesia, las personas pueden participar de la Santa Cena. Si han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, pueden ser partícipes de la Santa Cena, ¿no? Pero en el mundo antiguo no se les permitía participar de la Santa Cena. Se bautizaban a los adultos, pero ya más o menos en la Edad Media comenzaron a bautizarse a los pequeños, a los niños, a los párvulos. Entonces comenzaron a bautizarse ya a los párvulos, ¿no? A los pequeños. Muy bien. Otra cosa que queremos ver también ahí es acerca del culto, ¿ya? El culto. Las reuniones de las iglesias cristianas más primitivas carecían probablemente de toda orden rutinario, ¿no? La gente se reunía. ¿Cómo era el culto? Miremos cómo era el culto. La gente se reunía para inspirarse por medio de la oración. O sea, había un tiempo de oración. La lectura bíblica,
¿no? Había un tiempo de lectura bíblica, leían la palabra de Dios. ¿Qué más había? Había mensaje o discursos de exhortación o consuelo, ¿ya? ¿Qué más había? Había cantos y a veces también por el hablar en lenguas de los poseídos por el Espíritu Santo. O sea, también había personas que hablaban en lenguas en los cultos, ¿no? Y también se reunían para celebrar la cena del Señor, ¿ya? Entonces también llevaban a cabo la cena del Señor. Eso era lo que ocurría en un culto, ¿no? ¿Ya? Téngalo presente, lo que ocurría en un culto, ¿no? Había tiempo de oración, había tiempo de la lectura bíblica, de lectura de la palabra de Dios, había predicación o discurso, ¿no? De exhortación, de consuelo, había cantos, había gente que hablaba en lenguas también por el Espíritu Santo y también celebraban la cena del Señor. La transformación paulatina del culto cristiano se aplica en parte por la influencia de la religiosidad pagana de los misterios. Cuando del tercer siglo y especialmente aceptados muchos conceptos y costumbres del paganismo greco-romano, de allí datan las veladas sobre el altar, las procesiones, el incienso y mucho más, sobre todo la idolatría pagana que perduró en la iglesia disfrazada en más de una forma. Las divinidades paganas fueron aceptados por la iglesia como santos, eran venerados. Los mártires, los monjes fueron aceptados por la iglesia como santos, eran venerados los eminentes, los ángeles, especialmente el arcángel Miguel, sobre todo la Virgen María, la Madre de Dios, como se denominó desde el siglo IV. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después un culto donde se leía la palabra de Dios, había tiempo de oración, había predicación, ¿verdad? Se llevaba a cabo, se celebraba la cena del Señor. Ahora todo cambia, ahora comienzan a introducirse costumbres paganas, comienzan a introducirse costumbres grecorromanas, ¿no? Paganas. Y es ahí donde comienzan a surgir a monjes y un sinnúmero de cosas. Entonces, a dioses paganos. Entonces comienzan a generarse una deformación del verdadero culto a Dios. Una deformación del verdadero culto a Dios. Entonces vemos ahí claramente, ¿no? Cómo es que se cambia todo, ¿no? Cómo es que se introduce cosas paganas y lo triste es que la iglesia acoge eso, acepta eso. Entonces, ¿cuál cree que es la raíz que llevó a que se generaran esas cosas? Eso fue porque cuando se establece, recuerdan cuando vimos que la gente se convertía al cristianismo, primero era por convicción, por un obrar del Espíritu Santo en su vida, pero ahora la gente se había convertido al cristianismo porque ya era una ley del imperio, ¿no? Era algo ya establecido por el imperio. Entonces la gente se convertía al cristianismo porque era la religión del Estado, porque el imperio obligaba a que la gente abrazara la religión cristiana como parte de ellos. Entonces ya la gente llegaba al cristianismo, pero no era porque había sido transformado por Dios, porque reconocía realmente la obra de Dios en su vida, sino porque ahora simplemente por obligación. Y eso generó que la gente vaya y cargar un montón de costumbres, un montón de cultos paganos, de costumbres paganas, y la introduzcan a la iglesia, la introduzcan al culto, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día. Y eso hasta lo que hoy en día se practica, ustedes saben, ¿no? Cómo es que la Iglesia Católica
ha caído en una idolatría, los cultos a María, los cultos a los ángeles, los cultos a monjes, a mártires, y las procesiones y las veladas y los santos que se inventan. Entonces, realmente eso tiene cabida desde ese tiempo antiguo, ¿no? Es más o menos en el siglo IV, donde comienzan a introducirse todas esas cosas. Muy bien, por último miramos las festividades, ¿no? Las festividades ya en las congregaciones cristianas gentílicas más antiguas, el Día del Señor ocupó el lugar sábado judío, ¿no? Ocupó el lugar sábado judío los miércoles y viernes, ¿no? Ellos tomaban como el Día del Señor. En Occidente, más adelante, los viernes y sábados eran días de ayuno, ¿ya? Viernes y sábados en Occidente eran los días de ayuno, como Día del Señor también. Junto a estas festividades semanales surgió paulatinamente un ciclo anual de fiestas cristianas, ¿no? Las fiestas anuales más antiguas, que son la Pascua y Pentecostés, que fueron abrazadas, ¿no? Estas eran fiestas judías, pero fueron abrazadas por el cristianismo, ¿no? Y las convirtieron como fiestas cristianas anuales, ¿no? De esas dos fiestas, también podemos ver ahí, bueno, el Pentecostés, ya sabes, perdón, la Pascua, hablamos, por el Día del Señor, ¿no? Donde se recuerda o recordaba, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, la obra de Cristo, ¿ya? Pero ahí también surge el Cuaresma, o sea, 40 días antes de la Pascua. También, los cristianos comenzaron a celebrar el Cuaresma, es decir, 40 días antes de la Pascua, donde ellos hacían ayunos, ¿no? 40 días antes del día de la Pascua, que se conocía como Cuaresma, entonces ellos hacían ayunos, ¿no? Como preparándose para el día de la Pascua, ¿ya? Entonces aquí dice, no, el judaísmo aceptado por el cristianismo para dándole otro significado, la Pascua cristiana con el periodo preliminar del ayuno o el Cuaresma, lo que estaba diciendo, estaba dedicado al recuerdo de la pasión, muerte de Jesús. Con el amanecer de la Pascua comenzaba ahora otra fiesta, el día de Pentecostés, ¿ya? Que era un periodo de gozo de 50 días dedicados al recuerdo de la resurrección. Entonces, el pueblo de Israel, él celebraba la Pascua, la salida de Egipto, ¿verdad? ¿No? Como Dios lo sacó de Egipto. Pero los cristianos celebraban esa fiesta, pero no porque Dios los sacó de Egipto, sino celebraban esa fiesta recordando la muerte, la pasión y muerte de Jesucristo. Y al terminar esa fiesta de ese día, al amanecer empezaba el Pentecostés, ya que era 50 días de gozo. Pero ahí ellos recordaban la resurrección de Cristo, ¿sí? Recordaban la resurrección de Cristo. Muy bien. Ahí hasta aquí terminamos nuestras clases. Yo sé que hay mucho por aprender, tenemos que ver la reforma, la reforma protestante y todo eso, pero eso tal vez sería en otra oportunidad. Pero hasta aquí terminamos estas clases. Espero que de una u otra manera haya bendecido sus vidas a cada uno de ustedes, que puedan atesorar algunas lecciones, algunos consejos o algunas cosas que de repente pues nos ayuden a nosotros como iglesia a mejorar, errores para no cometer, cosas de repente para meditar, ¿no? Entonces espero que les haya sido de mucha bendición. Para mí ha sido también de mucha bendición poder compartir con ustedes estas clases, y les pido también disculpas porque ha habido veces que no hemos podido hacer algunas clases seguidas por cuestiones a veces
que ocurrían, ¿no? O a veces por un poco de tiempo también, que se ajustaban algunas cosas. Pero desde aquí, para mí ha sido un honor, una bendición poder compartir con ustedes y espero que pues tomen en cuenta estas cosas para que puedan compartir también con otros, ¿no? El día domingo, perdón, la siguiente semana tenemos examen final. Los trabajos los vamos a evaluar en base de nota 16. Los que fueron puntuales con sus trabajos, pues esa base 16. Los que no han sido puntuales con sus trabajos, su nota va a disminuir, ¿no? Entonces, vamos de acuerdo a ello, pues se les va a dar una nota. Así que el martes tenemos un examen final y lo vamos a mandar por WhatsApp para que ustedes desarrollen. Muy sencillo, nomás de lo que hemos visto, algunas cosas. Y la finalidad aquí es pues poder pues aprender, conocer más de la historia y poder también edificar nuestras vidas a través de la historia, ¿no? Vemos cómo es que a pesar de que la iglesia tuvo grandes cambios, a pesar de que la iglesia se desorientó de la fe, dejó de ser guiada por el Espíritu Santo, pero la iglesia de una u otra manera no desapareció, ¿no? Fue sostenida por la gracia de Dios. A mí me gustó mucho, yo escuché de un teólogo cristiano, ya muy anciano. Él dijo, la iglesia se corrompió en la historia, pero ¿cómo es que logró permanecer en la historia? ¿No? ¿Cómo es que a pesar de que se corrompió la iglesia, no desapareció, como desaparecieron de repente muchas culturas, como desaparecieron de repente, qué sé yo, religiones? Pero ¿cómo es que permaneció la fe? Porque Dios sostuvo a la iglesia con su gracia y de una u otra manera hubieron algunos hombres que permanecieron firmes en su fe y la iglesia ha podido subsistir y seguirá porque la iglesia es la iglesia de Cristo, ¿no? Es la iglesia de su Señor, ¿no? De nuestro Señor. Entonces, Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia y Él sostiene a su iglesia. Así que les animamos a poder ir hacia adelante. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, ¿no? A cada uno de ustedes. Bueno, si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos visto, puede hacerlo, ¿no? Y si no, bueno, preparamos para el examen del día martes. Muy bien. Entonces, estimados hermanos, Edith, Gresley, Levi, Liliana, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que muchas bendiciones, un fuerte abrazo, ¿sí? Desde acá. Y el día martes le estamos mandando el examen para que ustedes puedan desarrollar. Y luego tendrán sus notas que se las voy a pasar a través del pastor Abel. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones para todos. Que tenga buenas noches, pastor. Bendiciones. Buen descanso con todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Martín. Muchas bendiciones. Gracias por su tiempo y por compartir esta enseñanza.